Uruguay, 16 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en las publicaciones oficiales del país para tomarle el pulso. Venga. Tenemos sobre la mesa el presupuesto detallado de la Administración Nacional de Puertos, el registro de nuevas creaciones intelectuales, edictos judiciales que afectan, directamente a familias. Casi nada. Y un mapa increíblemente detallado del comportamiento en la carretera a través de miles y miles de infracciones de tráfico. Un buen análisis, sí señor. Para empezar, si te parece, vamos a por los números grandes, los que mueven la economía. Adelante. Las finanzas de la Administración Nacional de Puertos para el ejercicio 2025 y las cifras son como poco llamativas. A ver. Se proyectan ingresos de más de 8.400 millones de pesos, pero ojo, los gastos se disparan por encima de los 10.200 millones. Uf. Esto nos deja con un resultado presupuestario negativo de casi 1.900 millones de pesos. Un déficit considerable, vamos. Es un agujero importante, desde luego. Pero lo fascinante aquí no es solo el déficit, sino cómo planean cubrirlo. Exacto, ¿cómo se tapa eso? El propio documento detalla un plan de financiamiento por exactamente la misma cantidad, 1.885 millones. No se deja nada al azar, nada. Y las fuentes son variadas. Una parte viene del capital de trabajo, otra de una línea de crédito y una porción de certificados de crédito de la DGI. ¿Y qué nos dice esta estructura? Quiero decir, ¿es una operación que quema mucho dinero en inversiones o es que simplemente sus gastos fijos son demasiado altos? Yo diría que es una mezcla de ambas. A ver, un puerto es una infraestructura crítica que requiere inversión constante. Claro, dragado, maquinaria. Exacto, tecnología. Esas son inversiones a largo plazo. Pero al mismo tiempo, esta necesidad de recurrir a varias herramientas financieras, incluido el endeudamiento, pues sugiere que la operación diaria no es autosuficiente. O sea que no se paga a sí misma en el día a día. Eso es. Es una entidad pública a gran escala que funciona con una lógica que no es puramente la del beneficio inmediato. Y hablando de gastos, al bucear en el detalle del personal, una encuentra cosas que rompen un poco el molde de un presupuesto estatal. ¿A qué te refieres? No son solo sueldos. Me ha llamado muchísimo la atención encontrar partidas para tratamientos psicológicos integrales y otros, que superan los 6 millones de pesos. Vaya. O contribuciones para lentes, con más de 4 millones. O prestación por guardería que se lleva más de 9 millones. ¿Es esto normal? Pues es un reflejo muy claro de una estructura de empleo público con beneficios sociales muy arraigados. Casi de otra época, ¿no? Sí, es un vestigio de un modelo de estado de bienestar. Va mucho más allá de la retribución directa. Es un paquete de bienestar integral que cubre aspectos muy específicos de la vida del trabajador. Y mencionan también primas por matrimonio, nacimiento. Justo. Ayudas para constituir un hogar. No es exclusivo de los puertos, pero sí es muy característico de las grandes empresas públicas con sindicatos fuertes y una larga historia. Claro, pero esto me lleva a una pregunta inevitable. En un sector tan competitivo como el portuario, ¿cómo afecta esto a la eficiencia? Esa es la pregunta del millón. ¿Son estos costes un lastre frente a otros puertos privados con estructuras más austeras? Y el presupuesto no la responde, pero la plantea desde luego. Por un lado, puedes argumentar que un trabajador cuidado es un trabajador más productivo y leal. ¿Tiene sentido? Pero por otro, desde una perspectiva puramente economicista, cada peso gastado en esto es un peso que nos invierte en grúas más rápidas o en reducir tarifas para atraer más barcos. Es el eterno debate. El eterno debate entre el rol social del Estado como empleador y su necesidad de ser competitivo en un mercado global. Y en medio de todo esto, no todo es abstracto. Hay metas muy concretas. La meta 7, por ejemplo, alcanzar un movimiento de 838.532 TEUs. TEUs, la unidad de medida de los contenedores. Exacto, los contenedores de 20 pies. Es un objetivo muy tangible. Es una cifra ambiciosa considerando el panorama financiero que acabamos de describir. Es un buen número, sí. Indica crecimiento. Y pone en perspectiva todos esos gastos de los que hablábamos. Le da un propósito. Claro. El objetivo final de esos beneficios sociales, de esas inversiones y de ese endeudamiento es que por las grúas pasen más de 838.000 contenedores. Ese es el indicador que dirá si la estrategia funciona o no. Es la prueba del algodón, de toda la operación, vamos. Totalmente. Es curioso porque mientras el puerto se mide en contenedores y en millones de pesos, el moletín nos muestra otra economía, una más intangible. La de las ideas.
La de las ideas. Pasamos de los bienes materiales que se mueven en los muelles a los bienes intelectuales que la gente registra y protege. Y es una ventana directa a las preocupaciones y creaciones de la sociedad, ¿eh? La variedad es enorme. Sí, sí. Encontramos una obra de corte espiritual, El Santuario del Alma, y justo al lado una narrativa con un título, bueno, mucho más oscuro, Entre el horror y la fragilidad. Refleja la dualidad, ¿no? La búsqueda de consuelo y la confrontación con lo duro de la vida. Exacto. Y luego hay un lado muy práctico. Se registra un manual educativo, guías de la comunicación no verbal y otro que parece de autoayuda, cuentos para liberar la cabeza. Pero espera, ¿Qué pasa? hay un ensayo que me ha dejado, abatofilia, el vínculo emocional con representaciones digitales. Jamás había oído ese término. Se ríe un poco. Abatofilia. ¿Suena algo sacado de una novela de ciencia ficción? ¿De qué va esto? A ver, es que el propio término, abatofilia, ya te lo dice todo, ¿no? Es una señal clarísima de por dónde van los tiros hoy en día. Totalmente. Nuestra relación con nuestras identidades virtuales. Claro, los perfiles en redes, los avatales en videojuegos y los vínculos emocionales, a veces más fuertes que los reales, que formamos a través de ellos. Hace 10 años, esto sería impensable. Hoy es un registro oficial. Y de la economía de las ideas a la del capital puro y duro. Vemos un aviso de cesión de cuotas de una empresa, Varos Uruguay SRL. Ajá. En concreto, una sociedad llamada ARPA Holdings S.A. le cede todas sus cuotas a un particular, un tal Héctor Eduardo Geninazzi. El boletín lo despacha en 3 líneas, pero ¿qué historia puede haber detrás de un movimiento así? Pues es interesante ver el tipo de transacción. Una sociedad holding le vende a un particular. Esto podría ser, bueno, podría ser cualquier cosa. Una reestructuración interna, quizá. Podría ser que el holding era un vehículo de inversión de la propia familia y ahora lo simplifican. O podría ser la salida pactada de un inversor, ARPA Holding, que deja al socio fundador, a Héctor, con el control total. O una compra. O la culminación de una compra, sí. El boletín oficial solo nos da la foto del resultado final, el apunte en el registro, pero nos deja imaginar toda la negociación, la estrategia. ¿Qué hay detrás? Es la punta del iceberg de la vida comercial. Totalmente. Y de la frialdad de los movimientos de capital, el diario nos golpea con dramas humanos muy, muy concretos. Hay un edicto que me ha dejado helada. A ver, Emplaza a 2 personas, Pedro Pérez y Estrella Luz Presa, que son los abuelos maternos de 2 niños, para que se presenten en un juicio. El asunto es la pretensión de adoptabilidad de sus nietos. tema delicado. Y el edicto dice que su domicilio es desconocido. Este es el mecanismo legal de último recurso, y siempre es duro leerlo. Cuando el sistema judicial agota todas las vías para localizar una persona clave en un proceso, Y los abuelos lo son, claro. Desde luego. pues la publicación en el diario oficial se convierte en la notificación formal. Es el último intento del Estado de decir, les hemos buscado, no les encontramos, pero que conste públicamente que se les ha llamado. Y añade una frase clave, bajo apercibimiento de designárseles defensor de oficio. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el proceso no se detiene. Si no aparecen en el plazo estipulado, el tribunal les asignará un abogado público para que represente sus intereses en ausencia. Es una garantía procesal. Sí, para asegurar que, aunque no estén presentes, sus derechos teóricos no sean completamente ignorados. Pero en la realidad, el juicio sobre el futuro de sus nietos seguirá adelante sin ellos. Es la burocracia en su cara más implacable, pero también garantista. Exacto. Y en esa misma línea, la de la Administración actuando de forma contundente, nos encontramos con la clausura de un sumario administrativo. Un agente del Instituto Nacional de Rehabilitación, Virginia Jardín Ríos, es cesada. ¿Y la causa? Ineptitud en el ejercicio del cargo. Es una palabra muy fuerte. Durísima. Porque no habla de un error puntual, sino de una incapacidad continuada para cumplir con las funciones. Imagino que llegar a eso no es fácil. No, para nada. Llegar a una resolución así en la administración pública suele requerir un expediente largo, con evaluaciones, informes, oportunidades de defensa. Es el final de un proceso complejo. Y después de estos dramas humanos tan intensos, el diario nos da un golpe de realidad burocrática con una fe de erratas. Me encantan las fe de erratas. A mí también. Demuestra que hasta el documento más solemne puede tener un fallo. En este caso, corrigen un error sobre la transferencia de una emisora de radio FM La Ley. ¿Y qué cambian?
Cambian un numeral 10 por un numeral primero. Parece una tontería, pero imagino que la diferencia es un mundo. Es que es fundamental. La fe de ratas es el sistema inmune de la burocracia. Muestra su falibilidad, pero también su capacidad de autocorregirse, algo esencial para la seguridad jurídica. Un simple número puede cambiarlo todo. Todo. Una letra, una coma. Este pequeño apunte es un recordatorio de que detrás de cada publicación oficial hay una necesidad obsesiva de precisión. Bien, y de la precisión de un solo carácter pasamos a la balanza de datos, a una sección que ocupa literalmente decenas y decenas de páginas. Las multas de tráfico. Las notificaciones de multas de los departamentos de Canelones y Maldonado. Es como una radiografía a cámara lenta de cada error en la carretera. El patrón es abrumadoramente claro, ¿eh? Si uno analiza las páginas, la infracción que se repite hasta la saciedad es el exceso de velocidad. Por goleada. Y además muy bien categorizada. Hasta 20 kilómetros por encima, de entre 21 y 30, y la más grave de entre 31 y el doble. Esta omnipresencia sugiere una cosa, ¿no? Fiscalización electrónica. Esto no es un inspector en la esquina. Esto es una red de radares funcionando 24/7. Totalmente. Y se repiten ciertos puntos como si fueran agujeros negros para conductores. En Canelones, la Rambla Geseregni Márquez Castro. Un clásico. Y la ABVF Aldonate y ABC Racine son un goteo constante. En Maldonado, lo mismo en la ruta interbalnearia y Milton Lusich. Y ahí surge la duda de siempre. ¿Son puntos peligrosos que requieren control? ¿O son simplemente trampas recaudatorias bien situadas? Esa es la pregunta que se hace todo conductor multado. Y los datos por sí solos no dan la respuesta. La administración te dirá que son puntos de alta siniestralidad y que los radares salvan vidas. Claro, es el argumento oficial. Pero desde la perspectiva del ciudadano, uno podría argumentar que si cientos de coches son multados cada día en el mismo punto exacto, quizás el problema no es solo de los conductores. Quizás la señalización es confusa o el límite cambia de forma brusca. Exacto. El dato nos muestra el qué, pero no siempre el por qué. Lo que es fascinante es ver la reincidencia casi en tiempo real. He encontrado un vehículo, matrícula SU533, que es multado por exceso de velocidad en el mismo lugar 2 días seguidos. 2 días seguidos. El 8 de enero y otra vez el 9 de enero. El primer día con una infracción leve y el segundo ya con una más grave. Eso es curioso. ¿Qué nos dice? ¿Un conductor despistado? O que la notificación de la primera multa tarda tanto en llegar que no tuvo tiempo de corregir su comportamiento. Probablemente sea lo segundo. El sistema es eficiente para detectar, pero la comunicación con el infractor no es instantánea. Claro. Así que esta persona probablemente condujo durante días o semanas, cometiendo el mismo error sin saberlo. Pone de manifiesto un desfase entre la capacidad de vigilancia y la de educar en tiempo real. En enero recibe 2 multas en el mismo acto. 2 a la vez. 2 a la vez. Una por no respetar señales luminosas, o sea, saltarse un semáforo en rojo. Vale. Y otra por exceso de velocidad de entre 31 kilómetros por hora y el doble. Esto ya es una película de acción. Exacto, eso ya no es un despiste, eso es una conducta de riesgo evidente. Y es interesante que el sistema pueda registrar y procesar 2 infracciones distintas en el mismo segundo. Nos muestra la sofisticación de la tecnología. Sin duda. Y aunque la mayoría de multas son por velocidad, el catálogo también incluye otras cosas, ¿eh? Conducir manipulando teléfono celular, no usar el cinturón. He visto hasta carecer de silenciador en una moto. O no respetar indicaciones del personal inspectivo. Es un verdadero compendio del comportamiento vial. Entonces, después de este viaje, desde un presupuesto de 10.000 millones de pesos hasta una multa por no llevar silenciador, ¿qué imagen final nos deja este mosaico? Nos deja la imagen de un Estado con 2 caras que operan simultáneamente. Por un lado, es un macrogestor económico que planifica a gran escala, se endeuda, gestiona infraestructuras gigantescas. Los puertos, por ejemplo. Exacto. Y por otro, es un microobservador increíblemente detallista, que registra cada idea, interviene en dramas familiares y fiscaliza el comportamiento de cada conductor. El hilo que une el déficit millonario del puerto con la multa del coche SOU 533 es el mismo. Es el mismo. El registro minucioso de la actividad del país es una radiografía completísima. Demuestra que un documento que a primera vista podría parecer árido y burocrático, en realidad está lleno de vida. Totalmente. Contiene las grandes cifras de la economía, sí, pero también las pequeñas historias personales, las corrientes culturales del momento. Y esa fricción constante entre la norma que impone el Estado
y la conducta real de los individuos. Es la vida de un país en un día concreto, contada a través de sus propios registros. Desde lo más sublime, como crear una obra literaria, hasta lo más mundano, como pasarse de velocidad volviendo del trabajo. Tal cual. Y esto nos deja con una reflexión para el final. Al ver estas larguísimas listas de matrículas, horas y lugares exactos de infracciones, surge una pregunta sobre el delicado equilibrio entre la seguridad pública, que es necesaria, y la privacidad. En una era de vigilancia automatizada, además, Exacto. ¿Hasta qué punto la publicación masiva y detallada de estos datos, aunque no revelen el nombre del conductor, normaliza la idea de que los errores cotidianos de las personas son, por defecto, materia de registro público y permanente?